Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y nuevamente bienvenidos a este subprograma Momento Literario, en el que hablaremos de diferentes autores y algunas de sus obras. Y agradecer a Radio El Sol de los Andes por darnos este espacio y al Club de Lectura. Y quien les habla es Elder Giovanni. Y bien, empezamos. Considerado uno de los escritores más populares de la literatura estadounidense del siglo XIX, fue uno de los primeros autores norteamericanos en convertirse en una celebridad internacional y ganar una fortuna con sus libros. Su obra incluye clásicos como La llamada de la selva y Colmillo Blanco, así como numerosos cuentos y ensayos. Su escritura era a menudo descrita como vívida y realista. También fue conocido por su compromiso con las cuestiones sociales y políticas de su tiempo, y su obra refleja sus ideas socialistas. Algunas de sus frases son: la vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino a veces de jugar bien una mala mano. Otra frase que dice es: a medida que uno se debilita, uno es menos susceptible al sufrimiento. Hay menos dolor porque hay menos que pueda ser herido. Hoy en Momento Literario, Jack London. Y para hablar un poco más de su biografía, nos acompañan 3 personas de miembros del Club de Lectura. Está con nosotros Denilson, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos hoy día para hablar un poco sobre la vida de Jack London, ¿no? Una cita de Jack London que dice: preferiría ser un soberbio meteoro antes que un planeta dormido y permanente. Esta es una frase que define en sí la vida de Jack London. Fue una vida muy corta. Ya nos relataste un poquito sobre lo que es, sobre la vida, ¿no? Cuando nació y lo que vivió 40 años. Jack London fue un escritor bastante responsable, se podría decir, y también un escritor bastante aventurero. Así es, y también presentar a los otros 2 miembros. Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Giovanni. Y precisamente, sí, ¿no? Hoy estamos reunidos para hablar de Jack London, ¿no? Como dijo Denison, un autor aventurero, un autor que creo que narra sus historias, sus experiencias propias, ¿no? Y también en sus obras, como vamos a mencionarlo, nos muestra esa realidad, ¿no? De esas épocas. Sí, cierto. También está con nosotros Rose. Tengan ustedes una bonita tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca del novelista y cuentista estadounidense Jack London, y con su obra muy popular, la cual se titula La llamada de la selva. Así es. Primero vamos a empezar por su biografía. Tengo entendido que se cree que fue hijo de William Cheney, periodista, abogado y astrólogo ambulante, al que no llegó a conocer, y de Flora Wellman, neurótica y aficionada al espiritismo, que se casó con John London, un droguero, meses después de su nacimiento. Fue criado por una esclava en Virginia Prentice durante su infancia. Después de algunos fracasos como granjeros, los London se asentaron en Oakland, y desde niño alternó la escuela con el reparto de periódicos y de ladrón de ostras. Pasará a colaborar con la patrulla encargada de proteger los viveros que antes había saqueado. Su historia fue también como que su vida, su biografía fue vivencial, ¿no? Todo lo que ha vivido, y de eso se ha inspirado en sus libros. Escuché por ahí que hay autores que escriben que nunca salen o que salen muy poco, y escriben, se imaginan cosas y crean buenos mundos. Y hay otros autores que viven la vida, hacen cosas, sufren y a partir de eso escriben. Y ese es el caso de Jack London. ¿Qué más nos pueden comentar sobre su vida? Sí, Jack London se inspiró bastante en la vida que vivió, y más netamente en el viaje que él hizo al lado de Alaska, al estrecho, para conocer ahí a bastantes personas, y a partir de eso poder escribir El llamado de la selva y Colmillo Blanco. Jack London se inició como escritor a los 17 años en un concurso periodístico,
Y este escrito con el que ganó fue la descripción de un tifón. Y aparte de eso, pues en los años de 1897 y 1898 realiza viajes a Alaska, atraído por en ese momento lo que se llamó la fiebre del oro. Jack London fue una persona que se inició en bastantes actividades. Fue marino, fue pescador, incluso contrabandista. Y después de todas esas experiencias, pues escribió una colección de relatos que se titulaba El hijo del lobo. La visión política que tenía Jack London, se podría decir que fue un militante comunista y incluso a veces agitador político, ¿no? Él fue bastante admirador de las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche, que lo llevaron a formular que el individuo debe alzarse frente a las masas y a las adversidades. Esta contradicción entre individualidad y colectividad está presente en bastante de sus obras. Él sostiene que el ser humano no es bueno por naturaleza, porque en su escritura posee un vigor primitivo y en la cual nos conmueve con un lirismo acorde con el esplendor de la naturaleza intacta. Jack London decía: la función propia del hombre es vivir, no existir. Jack London escribió bastantes libros, un total de 50 libros. Él escribía 6 horas cuando se ponía a escribir. Él dormía muy pocas horas y se dedicaba bastante a la escritura. Incluso después de ya escribir sus 50 libros seguía escribiendo. Muchos de sus relatos, entre los que destacamos y uno de los que vamos a hablar hoy, es El llamado de lo salvaje, o El llamado de la selva, o El llamado de la naturaleza, que fue escrito en el año de 1903. Y el siguiente, que fue El colmillo blanco, que es como una especie de secuela a este libro. Jack London escribió bastantes libros, entre ellos están La llamada de la selva, como ya dijimos, El lobo de mar, Colmillo blanco y Martínez. Jack London también tuvo un pasaje como periodista, en las cuales trabajó como un corresponsal de guerra. Aunque libertario de espíritu, Jack London era muy disciplinado, metódico, y durante toda su vida adulta escribió como mínimo, y repitiendo otra vez, 6 horas. Aunque fuera en medio de una tormenta del mar, él siempre escribía sus 6 horas, siempre las cumplía. Fue un hombre de extremos, buceador arriesgado. Comprendió demasiado tarde que la fama y la riqueza quizás a él no le iban a complacer, tampoco la insaciable sed de su espíritu, porque como dijimos, él fue un escritor bastante aventurero. Le gustaba vivir, no solo existir. Guau, interesante su vida, ¿no? 6 horas diarias. Se llama disciplina eso. Y la disciplina es muy importante. Sí. Freddy, ¿algo más que nos quieres agregar? Sí, acotando a Denison, efectivamente, ¿no? Fue un escritor tal vez un poco apegado un poco a la naturaleza, ¿no? A la más, como se dice, ¿no? Que fue un gran contador de historias desde una perspectiva del animal, ¿no? No del hombre, sino desde la perspectiva del animal. Y como en sus relatos, ¿no? Se enfoca siempre en las vivencias reales, ¿no? Y eso trata de, supongo, contarnos, ¿no? Esa historia, esa experiencia que ha vivido. En pocas palabras, fue un hombre sumamente, como dicen, ¿no? Disciplinado, directo, descriptivo, ¿no? En sus historias. Bueno, eso más ya. Algo que acotar también, es muy importante recalcar que en todas sus obras siempre él dejaba un testimonio de las preocupaciones por los problemas sociales, y en sus cuentos breves siempre impuso ese testimonio, ¿no? Y además que sus personajes siempre trataban, ¿no? Del frío, de los animales, y también incluía al humanismo. Su obra decayó en los últimos años de su vida a causa del alcohol y de múltiples problemas de salud que él tenía. Hay rumores, o bueno, se dice, ¿no?, que se suicidó poco después de cumplir los 40 años. Sí, se dice que se suicidó. También se dice que
ingería mucha morfina y una sobredosis. Es algo confusa su muerte. Los médicos decían que la causa de muerte fue de uremia tras un cólico renal, ¿no? Sí, Y bueno, realmente no se sabe si se suicidó o no, aunque bueno, en la mayoría de biografías que podemos buscar de él, parece que sí se suicidó. Una parte importante también de su vida fueron sus 2 bodas. Estuvo casado con Elizabeth Mather de 1900 a 1904. Fue una boda corta, se podría decir, y ya sentó cabeza con Charmian Kittredge en 1905, que con ella estuvo casada hasta su fallecimiento. Fue padre de 2 hijos, Joan London y Bessie London. así es. Y en su epitafio se puede leer la piedra que los constructores rechazaron. Me parece interesante esta frase porque es como que conlleva de alguna vez como que él es la piedra y siempre ha luchado en sus trabajos o yendo hacia Alaska, Japón, y siempre ha fracasado de alguna manera económicamente. Sí, pero a pesar de todas esas adversidades logró sobresalir y escribió sus libros y también se hizo conocido rápidamente y al final pudo lograr vivir gracias a sus obras y ganó mucho dinero. Una buena historia. Hay algo muy importante también, es que lo acusaban de plagio, ¿no? En numerosas ocasiones, ya que él era vulnerable no solo porque fuera excelente escritor, sino también porque sus métodos de trabajo, el que él usaba, tenían expresiones como, sabes, conmigo en una de sus cartas, ¿no? Pero no, yo pienso que viendo bien sus historias, no sería dable que sea acusado de plagio, ¿no? Sí, porque también él ha vivido, ha viajado. Ha contado eso. Y la fiebre del oro, ¿no? Que pasó en Canadá. Es donde la gente se va de sus casas a buscar oro. Algo parecido que tenemos aquí es la mina Rinconada. Sí. Donde muchas veces sucede eso de... Abandonan sus familias y todo a buscar ese beneficio. Una fiebre, sí, como una enfermedad prácticamente. Sí, bueno, según lo que estaba leyendo, creo que el lugar, la fiebre del oro de Klondike, donde se basan también muchas de sus historias en Yukon, creo que fue una zona poco explorada en esas épocas. Entonces, aventurarse ahí era prácticamente no saber tu destino, ¿no? No saber qué te vas a encontrar, ¿no? Incluso hay un artículo que dice, ¿no? Esa mina, aproximadamente se abarcaban casi 100.000 personas y solo 30.000 llegaron a su destino, ¿no? Entonces, ahí nos muestra que ese lugar es muy crudo, ¿no? Inhóspito. Y tal vez en su historia, que vamos a hablar próximamente, llamada El Salvaje, nos va a contar esa expedición, ¿no? Ese salvajismo que hay entre la naturaleza. Así es. Bueno, ya vamos a ir a... Sí, la vida de Jack London fue tan salvaje como sus libros. A continuación, después del corte comercial, vamos a hablar sobre uno de sus libros, que es La llamada de lo salvaje, que ya tiene adaptaciones a películas, 2 adaptaciones, en las cuales nos van a relatar sobre la historia de un protagonista bastante interesante, de un perro llamado Buck. Y bueno, en el corte comercial ya vamos a ahondar un poco más sobre esta historia, ¿no? Así es, y ya regresamos con Momento Literario. El llamado de la selva. Su autor, Jack London, su año de publicación fue en 1903. Es de género novela de aventuras y los temas principales que trata en este libro es la naturaleza versus la civilización, instintos salvajes, supervivencia, adaptación. Sus personajes principales es el perro, su dueño humano y otros personajes humanos y caninos, ¿no? El cual ya les va a comentar Denilson. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre El llamado de la selva. Voy a dar un pequeño resumen.
Viejos anhelos nómadas se encienden, debilitando la cadena de la costumbre. Otra vez de un sueño milenario, despierta la sangre feroz de los antepasados. Así inicia la obra El llamado de lo salvaje, de Jack London. La historia sigue a Buck, una mezcla de San Bernardo y collie escocés, a lo largo de su viaje como perro de trineo. La historia de Buck comienza en la casa del juez Miller en Santa Clara, California. Aquí, Buck es una querida mascota domesticada que vive cómodamente. Sin embargo, después de que se descubre oro en el Yukon, territorio de Canadá, Buck es robado por uno de los jardineros de Miller. A medida que aumenta la demanda de perros de trineo, el jardinero vende a Buck a los comerciantes de perros y obtiene ganancias, y Buck pronto es enviado al norte, abusado y golpeado a medida que avanza, junto con un perro dulce y modesto llamado Curly. Buck es vendido a dos mensajeros del gobierno, Francois y Perrault, quienes lo ponen a trabajar como perro de trineo. Buck pronto se ve abrumado por su entorno, particularmente cuando ve a un grupo de perros esquimales atacar y matar a Curly. Cuando Buck se ve obligado a adaptarse a la naturaleza, sus instintos primitivos comienzan a aflorar. Es durante este tiempo en el que se convierte en enemigo del perro de trineo líder, Spitz. Los dos pelean varias veces y Buck lo socava constantemente con la esperanza de disminuir su autoridad. Después de una batalla final y decisiva, Buck mata a Spitz y se nombra a sí mismo como el nuevo perro guía, algo que convence a sus dueños de que acepten a través de su pura terquedad. Con Buck como perro guía, el equipo comienza a realizar viajes en un tiempo récord. El equipo, junto con Buck, finalmente se vende a un cartero que obliga a los perros a transportar cargas muy pesadas. Este trabajo resulta en la muerte de uno de los perros. Y este equipo se vende nuevamente, esta vez a cazadores de oro, estadounidenses llamados Hal, Charles y Mercedes. Los tres son extremadamente inexpertos, sobrecargan el trineo y golpean innecesariamente a los perros. A mitad de un largo viaje, comienzan a quedarse sin comida, lo que hace que más de la mitad de los perros mueran del hambre. A lo largo de su viaje, y aún con un largo camino por recorrer, se encuentra con el campamento de un hombre llamado John Thornton. Thornton les advierte que el hielo que está a punto de cruzar se está adelgazando y que no es seguro cruzarlo. Los estadounidenses lo ignoran e intentan irse. Los otros perros obedecen, pero Buck se niega a moverse sobre el hielo. Hal, su dueño, lo golpea brutalmente hasta que Thornton interviene y libera a Buck. Los estadounidenses continúan sin Buck, solo para caer a través del hielo, cada vez más delgado y perecer junto al resto de sus perros. Buck, después de esto, se vuelve devoto a Thornton, e incluso salva a Thornton de ahogarse. Un día Thornton se jacta de que Buck pueda arrastrar una carga de 1000 libras, y apuesta más de $1000 por él. Después de un poco de lucha, Buck puede hacerlo y su amo usa el dinero para buscar una mina escondida en las profundidades de la naturaleza canadiense. El amor de Buck por su dueño se ve desafiado por su creciente deseo por lo salvaje. Comienza a desaparecer en el bosque por intervalos de tiempo más largos, pero siempre regresa a Thornton. Durante estas excursiones, Buck caza osos, alces, e incluso se hace amigo de un lobo. Un día Buck regresa y encuentra a Thornton y su equipo asesinados por nativos americanos, que la novela llama a los Jihads. Enojado más allá de la comprensión, Buck ataca y mata a varios Jihads y dispersa al resto. Buck, luego de su aventura en el bosque, se convierte en el líder de una manada de lobos. Los Jihads lo conocen como el perro fantasma, debido a su rapidez, sus hombres, todo lo que pueden vislumbrar. A pesar de estar completamente salvaje ahora, Buck todavía regresa al lugar de la muerte de Thornton cada año para llorar la pérdida de su mejor amigo. Así es. Y bueno, vamos a empezar a desglosar un poco la historia con el capítulo 1, que se titula Hacia el helado norte. Es donde Buck no es criado en una gran mansión. Era el perro del juez, que tenía una gran granja. Y de alguna manera Buck era como que mimado, bien mimado, un poco malcriado, hacía lo que quería, siempre andaba con la cabeza en alta.
Y sí, era como el rey de ese lugar, ¿no? Sí, un perro doméstico cualquiera, dueño de su espacio. Así es. Y bueno, a medida que avanza la historia, uno de los jardineros decide raptar a Bob porque era adicto a los juegos y tenía hijos y bueno, necesitaba el dinero. Y se lo llevan, lo vende un hombre y se lo lleva en un tren. Y es donde al principio Bob por primera vez se deja amarrar con una soga y se deja tranquilamente porque como el jardinero ya lo conocía estaba como confiado. Doméstico, inocente todavía. Confiado, pero ahí ve que lo empiezan a ahorcar y ahí ve que todas las cosas se iban a poner diferentes. Y bueno, durante el viaje llega a otra casa y en esa casa sucede algo terrible. Le empiezan a golpear. Un hombre de rojo le empieza a golpear con un palo, me parece. Un garrote, ¿no? Un garrote. Y Buck está furioso, ¿no? Porque no había comido 2 días y tampoco ha bebido agua. Y salta el hombre y el hombre le golpea, le tira al suelo y pasa así como 10 veces más. Y Buck sigue atacando y en una de esas le da un golpe en el hocico donde la fractura y cae Buck de pecho en el suelo y pierde el conocimiento. Luego de un rato recobre el conocimiento y Buck está consciente de todo, pero decide no pararse porque estaba su espíritu decaído, algo así. Algún análisis que pueden hacer sobre eso me parece interesante también, de que no, o sea, la vida es así. Y Buck lo vio de una manera caótica, de una manera muy rápida, pasar de rojo a... Claro, ¿no? Es como hacer una analogía de tu zona de confort y cómo sales a expandir nuevos horizontes, ¿no? Obviamente Bob se sintió ahí, como nunca ha sido maltratado, donde vivía con el juez, siempre ha sido atendido. Entender esta crueldad humana de mostrar, ¿no?, obediencia y netamente quería imponer, ¿no?, al otro, a Bob. Entonces Bob en su ingenuidad, inocencia, cae eso, ¿no?, reprime su espíritu, ¿no?, al inicio. Entonces ahí nos muestra cómo, ¿no?, cómo nos presenta, ¿no?, el autor al personaje, ¿no?, un ser sencillo, ingenuo y de buena, digamos, de buena fe, ¿no?, al humano, ¿no?, porque tenía esa confianza, ¿no?, con la humanidad. Así es. Sí, luego Buck se queda ahí en esa mansión y observa cómo también llegan otros perros, y otros perros es lo mismo. Algunos perros aguantan más golpes, otros solo con 1 o 2 y ya se rendían, pero había otros que no se rendían. Siempre se paraban y al final esos perros morían porque recibían muchos golpes y no soportaban y morían de alguna manera con su orgullo, ¿no?, sin rendirse, pero bueno, les costó la vida. Y luego Buck también tenía miedo porque las personas, veía que venían personas y se llevaban a los perros, y Buck tenía miedo de eso, de que se lo lleven a él, de que un día le toque, porque de alguna manera ya estaba acostumbrándose a estar ahí en la mansión. Y bueno, al final se lo llevan a Alaska y ve por primera vez la nieve, se sorprende y llega con una perrita que era de la misma casa, era Curly, y esa perrita era hembrita, amigable, y empieza como que a mover la cola y saludar a los demás perros. Había un montón de perros, dice como 100 perros o más, y ese Curly empieza a saludar, otros perros le gruñían, otros le ladraban y Curly se les alejaba, y luego está ahí oliendo un lobo un poco más pequeño que ella, y le muerde de la pata, y Curly responde y todos los perros hacen un círculo y empiezan a pelear. Curly y el lobo pelean, se muerden, y en una de esas Curly pierde el equilibrio y se cae y no se para muy rápido, y en lo que no se para rápido, todos los perros que están alrededor se acercan donde estaban peleando. Buck observa de lejos y luego vienen las personas, ¿no?, a botar, a dispersar los perros, y en lo que se dispersan los perros solo se ve a Curly. Es una macha, un hecho
una masa de carne. Wow, ¿no? Es como cambia todo, ¿no? Su realidad de lo que era tranquila. Sí. Algo más. De ahí creo que Bok tuvo una perspectiva distinta, ¿no? Sobre esos escenarios, ¿no? Porque ahí, según nos cuenta, ahí prácticamente meditó, ¿no? Sobre que en una pelea el que cae ya prácticamente es la muerte, ¿no? Entonces, tal vez de ahí nace su duda de Bok, ¿no? Al inicio, ¿no? De siempre permanecer parado, firme, y no dejarse tenderse al suelo, ¿no? Por esa experiencia que vio con Curly. Ajá. Así es, por ese accidente que pasó. Sí, y luego avanzando en la historia, le empiezan a amarrar. Con cosas. Y ve que los demás perros se dejan, así que él también se deja amarrar con arneses. Y se da cuenta que era para jalar un trineo. Y en el trineo a Bok le enseñan también a los otros perros a cómo se tiene que hacer. Y cuando algo hacía mal, pues el perro líder le mordía una pata para que entienda que no se hace así. Y Bok también era inteligente porque aprendía rápido y tenía fuerza y ya ves, como que se acopló rápidamente. Se adaptaba rápido, ¿no? Ajá. Y también un punto a favor tomaba es que Bok no era un perro, digamos, mediano, ¿no? Tenía gran estatura y gran musculatura, ¿no? Así Entonces, es. eso en sí también le daba cierto respeto hacia la gente, hacia los perros, hacia otros perros, ¿no? Y también, como dice, ¿no? Cuando lo mordían, él primeramente, me le dice, ¿no? Intentaba defenderse, pero poco a poco entendió, como era inteligente, entendió, ¿no? Que de esa manera él se va a adaptar más y poder tener una posición en ese trineo, ¿no? Así es, y sí, muchas cosas se adaptan, ¿no? Por ejemplo, el frío, que ya solo dormían en el hielo y las temperaturas llegaban a menos 20, 10, 30. Sí, por esos lugares son así. Y aprende también la comida. Yo no le dan mucha comida, solo le daban una sardina y media, algo así, cada noche. Y tenían que todo el día viajar hasta madrugada y tempranito también salir en la mañana y correr. Y luego ocurre una disputa. También algo interesante era que Bok soñaba. Cada vez que estaban descansando en la hoguera, miraba el fuego y soñaba que veía algo así como un humanoide, ¿no? Con pelos, con los brazos largos y las patas cortas. Soñaba con eso y con un perro más que le acompañaba. No sé por qué, pero en el libro dice eso. Pero soñaba, ese sueño era recurrente en Bok. Tal vez ese era su llamado a lo salvaje. Aprende eso. Y luego la disputa con el líder Spitz. Eso sucede porque Bok está comiendo y siempre él estaba alejado de las peleas. No quería pelear, siempre alejado. Pero una noche Spitz le roba su pedazo de sardina. Y Bok se amarga y le muerde una pata. Es que eso también creo que Bok viene de eso, ¿no? De sus inicios, ¿no? Porque él tenía una costumbre de comer, digamos, módicamente, ¿no? Lento. Entonces poco a poco se da cuenta de ahí también, ¿no? Entre los perros no hay esa disciplina de comer, ¿no? Ahí depende, comes lo más rápido que puedas y no, ya te quitan los otros perros tu comida, ¿no? Así es. Sí, en este caso era el líder de la manada. Era como que poco a poco va entendiendo cómo es su nueva vida y porque él es un perro bastante inteligente y se va adaptando a distintas situaciones que le van pasando. Sí, también los demás perros también, ¿no? Como esa situación de que no pueden comer, algunos perros ya empezaban a robar y lo malo es que si los descubren ya pues les agarran a látigos, ¿no? Es castigo de los hombres. Sí, luego avanza la historia y una parte interesante también es donde están yendo, aún habían disputas entre Spitz y Bok, se peleaban así cada tanto. Y los hombres ya sabían que en algún momento eso iba a terminar en que algunos de los dos mueran. O los mismos perros sabían, Bok lo sabía. Hay una lucha, están luchando, no me acuerdo en qué situación, pero están luchando y aparecen como 20, 30, 60 perros salvajes que están bien flaquitos, perros esquimales creo. Y
y empiezan a atacar, ¿no? Pues buscan comida y empiezan a pelear con todos los perros, a los hombres. Y algo interesante era de que decía que esos perros tenían sus ojos rojos llenos de rabia y daban miedo. Y peleaban con todo, no les importaba nada, peleaban, se mandaban ahí a pelear, no importa que estén flaquitos, débiles. Y eso también se ve porque no tenían nada que perder y era sobrevivir, y por eso se metían. Y vos pelean, todos pelean, cada uno pelea con unos 3, 4 y hasta los hombres, y al final todos logran escapar y se reúnen y todos tenían mínimo 3, 4 heridas. Y sí, eso es interesante también, ¿no? Como sería, ¿no? Cuando una persona también ya no tiene nada que perder, se vuelve más... Ya no tiene nada que perder, ya hace lo que tiene que hacer. Más a las cosas en ese momento. Sí. Bob gana su pelea contra Spitz. Ah, cierto. Y después ya es nombrado el jefe el que lleva todo, ¿no? Sí. Y es ahí, él gana la jefatura. Gana la jefatura y es el macho alfa y se hacen las... El líder del trineo, bueno. El líder. Y a partir de ahí después en el libro se narran sobre cómo es el que, a partir de que él gana la jefatura, pues está rompiendo récords de cómo llevar las cosas y todo eso. Sí, ha sido un perro bien grande, con mucha fuerza e inteligencia y sí, Bastante inteligente. logra muchas cosas. Luego lo venden, ¿no? A todo, Buck y a toda su manada, ajá. a todo su grupo lo venden. Lo venden a unos hombres. Y esos hombres eran... Sí, eran buscadores de oro también. Buscadores de oro y eran inexpertos. Ellos al principio no han pretendido... Y antes de eso, Buck trabajado mucho, Buck ha trabajado mucho con sus perros y estaba recontra cansado. Y en esas condiciones los venden a esos hombres. Y esos hombres no saben cómo manejar o no sé qué, y solo les agarran a latigazos para que se paren los perros. Sobrecarga, ¿no? El peso que pueden llevar los perros, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Así es, como esos hombres eran inexpertos, había una chica, llevaba mucha ropa, muchos platos, muchos no sé qué, como si fuera que van a ir 10 hombres, pero solo eran 3. Y las personas mismas le dicen, no, ¿para qué llevas tanto? Y no sé qué, ya, bueno, botan muchas cosas para que la carga sea menos. Y ellos pretendían hacer un viaje de 3 meses en donde habían racionado la comida, ¿no? De una mala manera, creo. Ajá, tantos perros, por día hay que viajar tanto, entonces la comida sí, ya es suficiente comida. Pero como ellos eran inexpertos durante el viaje, algunos días les dan más comida. O la mujer al principio, que por amor a los perros... Mercedes tuvo un cambio de personalidad radical, ¿no? Sí. Ser tan compasivo con los animales, con los perros, y al final ser cruel, ¿no? Incluso ignorarlos, ¿no? Así es, porque la comida así más racionada y los primeros dos semanas así como que comían los perros harto, la misma Mercedes les daba comida de ocultitas, pero llega un punto donde la comida ya no alcanzaba ni para ellos y el camino todavía les faltaba mucho, y ahí es donde Mercedes cambia su actitud y ya de lo que les defendía, no, pobres perritos, no les castigues, ya no le importaba, porque también ella estaba preocupada por la comida y discutiendo ahí con su esposo y con su hermano. Sí, y los perros así estaban a las justas, ya no comían nada. Y solo casi ya no tenían espíritu. Solo eran como que se paraban a latigazos, corrían un poco, y el lugar donde llegaban caían como muertos. Y pasaba eso muchas noches, hasta que llegaron a una cabaña. Donde se encontraba la única persona que Buck sí quería. Esa persona defiende a Buck, porque Thornton le dice, ¿no? A ese grupo, no vayan por ese lugar, o sea. Está derritiéndose. Y los hombres inexpertos no hacen caso. La terquedad del hombre. Son tercos y ya, les agarran latigazos, bla, bla, bla. Y los demás perros se paran a las justas, pero Buck no, ya decide que no, ya es mucho. Y está... Él es inteligente, aunque, o sea, él sabe que se va a ir, o sea, es ese. Y está todo huesitos, ya no quiere pararse, ya, no se para. Y a pesar de que su dueño en ese momento, que era Hal, lo golpea a Buck, incluso así, no se para y se queda ahí quieto. Y
bueno, al final se rinde y ya se va con los perros, ¿no? Ujú. Es ahí donde mueren todos, perecen con los perros más. Así es. Sí, porque su espíritu estaba muerto y Thornton lo defiende. Y al defenderlo, se va con él, vive con él y Buck... Ahí es donde también conoce el amor, de alguna manera, Buck. Porque ella es... Ama, es el único hombre que respeta, Buck. A Thornton. Ajá. Y por más de que hay otros hombres, Buck no respeta a nadie, solo a Thornton. Porque lo ha salvado y lo quería y eso. Lo trataba bien y todo eso. Ujú. Pero a pesar de esa relación que tenían, Buck siempre era como... Ya había vivido tanto en un entorno bastante salvaje. Siempre buscaba como que su propio lugar. Se alejaba. Poco a poco, Buck se iba alejando de su propio dueño. Decía, o sea, siempre volvía con su dueño, pero siempre iba a aventurarse a más lugares. Estaba cazando, era más salvaje. Sí, porque él también sentía que algo lo llamaba. Sí. Algo primitivo, lo salvaje, pero algo siempre lo llamaba. Hasta que en una de esas de que se va un viaje largo, regresa a la cabaña y ve, ¿no? Están muertos. Thornton, los otros perritos, las otras personas. Y Buck se llena de furia y avanza y ve a los Yihas, yihas. una tribu nativa de Estados Unidos. Buck, como ya sabía pelear, va y de frente les agarra, ¿no? La yugular, solo una mordida en el cuello y va de frente a otra persona y otra persona. Y los yihas están alterados, agarran sus flechas, empiezan a dispararse, pero como hay muchas personas, entre ellas mismas se hieren y ya se crea como una leyenda para los yihads, el fantasma, el perro fantasma. Sí, y luego va con los lobos. Se convierte en el líder de los lobos. Claro. Y ahí acaba, ¿no? Es como que, a pesar de todo, el llamado de los salvajes, todo ese camino para llegar a ser libre, se podría decir. Sí. ¿Alguna reflexión que han sacado del libro? Ya, la reflexión del libro del llamado a la selva es mucho más que una simple novela de aventuras, ¿no? Como si bien ustedes lo han ido contando. Es un espejo en el que nos muestra nuestra propia dualidad como seres humanos, a través de esta historia del perro domesticado que descubre sus instintos salvajes en el mundo implacable de Yukon. Entonces, aquí Jack London nos invita a poder reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y las complejidades de la civilización. Esa historia también sirve como una metáfora, ¿no? Sobre la lucha interna que enfrentamos entre nuestra naturaleza civilizada y nuestros instintos más primitivos. Nos hace cuestionar nuestra relación con la naturaleza y cómo la sociedad a menudo nos aleja de nuestras raíces naturales. La novela también nos invita a poder reflexionar sobre qué aspectos de nuestra humanidad perdemos en la civilización y cómo podríamos recuperar nuestra conexión con la naturaleza y nosotros mismos. Esta reflexión hace un llamado a que nosotros, ¿no?, podamos reconectar con nuestra propia esencia, a escuchar nuestro propio llamado de la selva, ¿no? Nos recuerda que necesitamos tiempo para desconectarnos de la agitación del mundo moderno, pasar tiempo con la naturaleza, donde podamos encontrar la paz, la claridad y un sentido de pertenencia, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hoy en día se ve que las lenguas nativas o las culturas de antes se están perdiendo. Entonces, la reflexión de este libro es que no debemos perder la esencia que tenemos de nuestras raíces. Recomendamos también ver la película y que si pudieran leer el libro sería genial, ¿no? Ya que en ello incluso podrían encontrarse a ustedes mismos. Así es. Freddy, ¿algunas palabras sobre el libro? Bueno, como ya lo recalcó, ¿no, Rose? Es claro, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, como nos muestra, ¿no?, nuestro tanto ese ser humano, o como decir, la hipocresía del humano, ¿no? Como por tantos fines propios usamos a otros seres, ¿no? En este caso es la misma naturaleza o directamente a la obra de los animales, ¿no? Claramente vemos que en esta obra tanto los perros son un fin nomás. No es algo, o sea, porque incluso Buck mismo entiende, comprende, ¿no? Incluso el otro, los otros compañeros que tienen comprenden esa situación, ¿no? Que su deber solo es jalar el trineo y nada más, y dan su vida por eso. Entonces, eso nos muestra un poco de ironía del humano, ¿no? Y hipocresía, ¿no? Que tan crueles somos con los seres para nuestros propios beneficios.
Así es. Sí, también incluso con nuestros propios compañeros humanos, se podría decir, es así, ¿no? El valor del hombre está en el trabajo. Mientras tú trabajes, vas a ser aceptado, y lo cual es bueno también. Es nuestra propia selva, ¿no? La época actual en la que vivimos, el trabajar incansablemente por horas y horas para poder conseguir algo que nos vaya a satisfacer. Recomiendo, ¿no?, El llamado de lo salvaje, y como dijo Rosalind, también vean la película si están como que no tienen mucho tiempo para leer la obra, porque es un poco larguita, sí. Vean la película, tiene 3 adaptaciones, entonces la pueden ver en 2 horitas y la van a pasar bien, es un mensaje muy bonito. Veanla, en familia también. Así es, y bueno, esta fue la historia de hoy. Y hacer una invitación a todas las personas que oyen esto, que hoy tenemos elección de libro en el club de lectura. Vean las redes sociales, ahí sale la dirección, será a las 4 de la tarde. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Ya nos veremos la siguiente semana, nos escucharemos. Y esto fue Momento Literario. Gracias.